Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Hoy en día está muy de moda en la sociedad occidental creer en la reencarnación, fruto claro está del avance de la nueva era y de las corrientes hinduistas y budistas. Muchas personas creen que no hay peligro en creer en la reencarnación e incluso que puedes creer en ella y ser cristiano. Vamos a explicar los principales problemas que tiene creer en la reencarnación para un cristiano, pero antes hemos de decir que dentro de las corrientes New Age, muchas de ellas enseñan o profesan la creencia en la reencarnación. Así, por ejemplo, muchos practicantes de yoga, reiki y meditación trascendental. Todas estas disciplinas de New Age, en su filosofía, hablan de la reencarnación como el estado donde uno alcanza la conciencia cósmica, la iluminación al morirse, el renacimiento, etc. Es decir, que el alma al morir no se va al cielo, al infierno o al purgatorio, sino que pasa a otro ser y se va purificando una y otra vez hasta estar limpia para fundirse con lo divino. Entonces hay varias reencarnaciones sucesivas, seguramente. Este concepto es totalmente ajeno a la fe cristiana y a la teología católica. El origen de esta creencia se sitúa en el siglo VIII a.C., en las Upanishads hindúes. La Biblia está llena de argumentos contra la reencarnación. En el Antiguo Testamento, el libro de Job nos dice: «Los hombres se acuestan y no se levantan. Hasta que los cielos no existan, no despertarán ni serán despertados de su sueño». Job 14:12. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos dice que no hay una segunda oportunidad para la vida aquí en la tierra. Esto se ve en la historia del pobre mendigo llamado Lázaro, quien fue continuamente ignorado por un hombre rico mientras los dos vivieron en la tierra. Cuando ambos murieron, Lázaro fue al cielo, pero el rico fue al infierno. Más tarde, el hombre rico le pidió agua a Lázaro, pero se la negó. La reencarnación implica múltiples vidas y múltiples muertes. Eso es definitivamente algo que no se puede hacer. Si el alma al morir se reencarna hasta terminar de purificarse, entonces no existe el juicio particular. Finalmente, el magisterio de la Iglesia en el punto 1013 es claro al respecto. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Del Catecismo de la Iglesia Católica, 1013. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Ecuador, Congreso Eucarístico en Quito. Brasil, Santuario de Aparecida recibe visita de las reliquias de Santa Teresita. Tierra Santa, el cardenal Pizzaballa visita la parroquia de Jenin. Francia, aniversario de la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Pasaremos después a las noticias nacionales. Toledo inicia un año jubilar en la Basílica del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 40 días por la vida espera una campaña tranquila. Díaz Ayuso protege las escolanías del Valle de los Caídos y del Escorial. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Obispo auxiliar alemán renuncia a su cargo por motivos de salud. Papa Francisco, tecnologías digitales y la inteligencia artificial deben acercarnos unos a otros. Resumen de la estancia del Papa en Singapur. La 53ª edición del Congreso Eucarístico Internacional, que se está celebrando en Quito, Ecuador, y que comenzó el 8 de septiembre y finaliza este domingo día 15, tiene como lema construir la fraternidad como forma de sanar las heridas de un mundo lleno de fracturas y violencia. Un Congreso Eucarístico Internacional se propone dar a conocer, amar y servir mejor a nuestro Señor Jesucristo en su misterio eucarístico, centro de la vida y la misión para sanar las heridas del mundo. 2 españoles han sido invitados a este congreso. El primero, Juan Manuel Cotelo, director de cine y guionista, además de actor, que pronunció una conferencia sobre un mundo herido y dijo: «La Eucaristía es la puerta de la fraternidad en el mundo». Y también Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, quien habló el 11 de septiembre en su ponencia sobre el Sagrado Corazón de Jesús, exigencia de fraternidad. Pero entre los ponentes destaca la intervención y el testimonio de fe del arzobispo de Brazzaville, de la República del Congo, Bienvenu Manamika, que durante su ponencia compartió una reflexión sobre la fuerza inherente a la Eucaristía, que desvela las incoherencias de un país que, si bien se sabe significativamente católico, vive de otra manera, haciendo así infructífero el misterio que se celebra. Además, puso de relieve el poder de la Eucaristía en un contexto marcado por la pobreza, las enfermedades y la manipulación política,
donde la Eucaristía ofrece un camino de renacimiento para el Congo. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil, recibió la visita de la urna que contiene las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, fémur y huesos del pie, que llegó a la archidiócesis el pasado 6 de septiembre y permaneció hasta el miércoles 11. Las reliquias de la Santa Doctora de la Iglesia han recorrido varias ciudades brasileñas con motivo de la celebración del jubileo del 150 aniversario de su nacimiento y del centenario de su beatificación. Esta es la cuarta vez que las reliquias de primer grado de Santa Teresa llegan a Brasil. La peregrinación de las reliquias comenzó el 1 de febrero en la ciudad de Trindade y finalizará el 1 de octubre, Día de Santa Teresa, en Sao Paulo. Como parte de la ceremonia de bienvenida a la ilustre visitante, el arzobispo de Aparecida, Monseñor Orlando Brandes, presidió una misa en el santuario mariano. En su homilía destacó que estas reliquias están conmoviendo la ciudad de Aparecida y sus alrededores, cómo ama la gente a Santa Teresa. Luego el prelado invitó al rector del seminario, padre Renan Rangel dos Santos Pereira, coordinador de la visita a las reliquias en la archidiócesis, a hablar sobre Santa Teresita. El sacerdote destacó cómo a ella le hubiera gustado ser todo en la Iglesia y descubrió que, para ello, el amor debe estar en el corazón de la Iglesia. Recordando el gran amor de Santa Teresa por los sacerdotes, pidió a la santa que ayudara a los sacerdotes a ser santos y que ella enviara nuevas vocaciones a la Iglesia. Las reliquias también visitaron el Carmelo Santa Teresita en Aparecida, donde pasaron una noche. De allí fueron trasladadas a Canção Nova, en Cachoeira Paulista, y regresaron de nuevo al Carmelo, donde se celebró la misa de despedida de las reliquias en Carmelo Santa Teresita y salida hacia Carmelo en Tremembé. El cardenal Pizzaballa y la delegación fueron recibidos por los sacerdotes Amir Jubran, párroco de Jenin, Laviv Davis, Elías Taban, párroco de Sabadí, Miguel Jiménez, párroco de Nablus, por varias religiosas, miembros del Consejo Pastoral de Jenin, feligreses de Sabadí, por grupos de scouts, y el padre Yunam pronunció un discurso de bienvenida expresando su gratitud por la visita y destacando los grandes daños a las propiedades de la Iglesia y las dificultades que padece la comunidad. La visita del cardenal incluyó también una sesión en el salón parroquial, donde los fieles expresaron sus necesidades y esperanzas. En sus palabras, el patriarca tranquilizó a la comunidad. «Estoy aquí para estar con ustedes y reafirmar que no están solos», expresó. «Aunque afrontamos tiempos difíciles, la desesperación no es una opción. Estos edificios serán reconstruidos», añadió el purpurado e instó a la comunidad cristiana en Jenin y sus alrededores a permanecer unida y resiliente. El padre Elías Taban, por su parte, expresó su agradecimiento por el continuo apoyo del patriarcado y destacó la necesidad de crear oportunidades laborales para aliviar las dificultades financieras. Asimismo, invitó a los fieles a permanecer firmes y a colaborar con la comunidad y la Iglesia para construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Al concluir su visita, el cardenal Pizzaballa y su delegación recorrieron las calles que rodean la parroquia para presenciar de primera mano la destrucción causada por la operación militar. Este 11 de septiembre se celebró un nuevo aniversario desde que en Aviñón, Francia, comenzó la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, una práctica que en la actualidad se ha extendido por todo el mundo. Según indica la Enciclopedia Católica, la adoración perpetua es una expresión que se usa para designar la adoración sin interrupción del Santísimo Sacramento o con pausas de cortos espacios de tiempo. Muchos expertos atribuyen el inicio de la adoración de Jesús Eucaristía al momento en el que se estableció la fiesta del Corpus Christi en 1246 por el entonces obispo de Lieja, Bélgica, Monseñor Robert de Turut, y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Sin embargo, la primera vez que se realizó la adoración perpetua de la que hay constancia fue en Aviñón en 1226. El 11 de septiembre de ese año, el rey francés Luis VII pidió exponer el Santísimo Sacramento como una forma de celebrar la victoria sobre los albigenses, una secta que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII. En acción de gracias se expuso el Santísimo Sacramento cubierto con un velo en la capilla de la Santa Cruz de Orleans. Frente a la gran cantidad de personas que se acercaron a adorar a Jesús Eucaristía, el obispo Pierre de Corbie estimó conveniente continuar la adoración por la noche, así como por el día.
La Santa Sede ratificó posteriormente esta adoración perpetua, la cual se mantuvo de manera ininterrumpida hasta 1792, cuando se detuvo por el caos de la Revolución Francesa y se retomó en 1829 gracias a los esfuerzos de la Confraternidad de los Penitentes Gris. La adoración perpetua se fue expandiendo por Europa y fue hasta que se creó la devoción de las 40 horas, establecida oficialmente en 1592, cuando realmente se desarrolló en forma general esta práctica de fe católica. La devoción de las 40 horas extendió la adoración perpetua en varias iglesias de Roma hasta que gradualmente se extendió a todo el mundo, de forma que puede decirse en verdad que durante cada hora del año el Santísimo Sacramento, expuesto solemnemente, es adorado por multitudes de fieles. La Archidiócesis de Toledo inicia un nuevo año jubilar en el municipio de Urda, un pulmón espiritual de la archidiócesis, según palabras del arzobispo Francisco Cerro. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, ha presentado ya una carta pastoral de 20 páginas que ha escrito con motivo de este jubileo y que lleva por título Peregrinos de Esperanza con el Cristo de Urda. El próximo domingo 22 de septiembre comenzará el año jubilar con la apertura de la Puerta Santa, Puerta del Perdón. Desde el año 2019 no vivíamos este momento, que además se unió con el tiempo de la pandemia. Teníamos deseo, por tanto, de que llegara este momento para vivir con profundidad todo lo que significa esta gracia del Año Santo para Urda y para Toledo, dice Cerro Chávez en su carta. En el escrito explica lo que significa un año jubilar y todas las gracias que la Iglesia dispensa, los tesoros de la redención conseguidos por Cristo. Indica asimismo que la Archidiócesis de Toledo tiene en Urda un pulmón espiritual y anima a todos a atravesar la Puerta Santa de la Basílica. También recuerda que este Año Santo coincidirá en parte con el jubileo convocado por el Papa Francisco para el año 2025, de ahí el lema elegido que hace referencia a este jubileo marcado por la virtud de la esperanza. Peregrinos de esperanza, queremos ser a lo largo de todo este año jubilar que nuestra archidiócesis se adelanta al gran jubileo de 2025 a través de la apertura de la Puerta Santa en el año designado por el jubileo perpetuo en nuestra Basílica del Santísimo Cristo de Urda. La imagen de Jesucristo cargado con la cruz que se venera en la Basílica Menor de la villa de Urda ha congregado desde hace siglos un torrente de fe y devoción del pueblo cristiano, señala el arzobispo toledano. En la carta, el señor arzobispo hace referencia a establecer de manera estable la red de caminos de peregrinación a Urda. Además, se está trabajando en la acogida a los peregrinos y los gestos de caridad que deben estar en cada jubileo, como el impulso a la Cáritas parroquial. Por último, hace una llamada a la oración por las vocaciones y pide al Santísimo Cristo de la Veracruz por toda la Iglesia que camina en Toledo. La iniciativa 40 días por la vida España celebrará su tercer congreso en el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, del 20 al 22 de septiembre. La jornada comenzará con una misa en la Basílica presidida por Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid. En este congreso intervendrán, entre otras personas, Lourdes Varela, coordinadora de la organización en Iberoamérica, Alberto Bárcena, para hablar de los nuevos derechos de nuestro tiempo y las ideologías subyacentes, Juan Manuel de Burgos, fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, y la Madre Olga. Este año la iniciativa no espera una campaña polémica por rezar en la calle a favor de la vida, aunque sea frente a los abortorios. No esperamos una campaña especialmente movida, yo creo que será más tranquila que las últimas dos y la ley no lo prohíbe. La reforma que se hizo del Código Penal fue para penalizar el acoso, y en ninguna democracia rezar está tipificado como forma de acosar. Nosotros no acosamos, solo rezamos y ya llevamos creo que 3 campañas con esta reforma en vigor y no nos ha pasado nada porque efectivamente solo estamos rezando, explican fuentes de 40 días por la vida. Precisamente una de las conferencias que tendrá lugar durante el Congreso en Valladolid será pronunciada por un panel de abogados de 40 días por la vida, quienes hablarán de la situación actual y sobre la demanda de la inconstitucionalidad de la reforma del Código Penal presentada ante el Tribunal Constitucional y que finalmente este alto tribunal ratificó. Sin embargo, los abogados orientarán a los voluntarios sobre qué hacer ante determinadas situaciones. Otro de los testimonios con más impacto del Congreso será el de Raquel Cortés,
proyecto vital de Ángela, de incompatible con la vida a seguir dando frutos 5 años después, quien contará la experiencia de una madre ante un embarazo con su bebé enfermo. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, da un pasito para proteger el Valle de los Caídos y declarará Bien de Interés Cultural, BIC, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, la Escolanía del Escorial y la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El encargado del anuncio ha sido el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco. El gobierno madrileño ha tomado esta decisión por su importancia en nuestra cultura y patrimonio inmaterial. La Escolanía del Valle fue creada en 1958 por los benedictinos y actualmente está compuesta por 40 niños con edades que van de los 8 a los 16 años. Su repertorio abarca desde la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música. Por su parte, la Escolanía del Escorial es una de las formaciones corales más prestigiosas de España y del mundo, fundada en 1567 por Felipe II con la finalidad de contribuir a las celebraciones litúrgicas del monasterio. Acoge a 45 niños procedentes de todas las comunidades autónomas, entre los 9 y los 18 años. Reciben una completa educación académica y musical especializada en polifonía religiosa renacentista. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, ha vuelto a pedir al gobierno de Pedro Sánchez que ejerza sus responsabilidades y sus competencias y le ha instado a que se preocupe por el patrimonio monumental del Valle de los Caídos. La intención del gobierno central es resignificar el Valle de los Caídos, aunque tengan que echar a los monjes benedictinos. El pasado 2 de julio se constituyó la comisión interministerial que ordenará la exclaustración de la congregación de monjes. Vamos por último a las noticias de la Santa Sede. La Santa Sede hizo público este miércoles la renuncia anticipada de Heinz Günther von Gartz, obispo auxiliar de Hildesheim. A través de un comunicado, la diócesis alemana de Hildesheim anunció que el Papa ha aceptado la renuncia de Heinz Günther von Gartz, de 69 años, tras haberla solicitado el prelado por motivos de salud. Aún así, el obispo Heiner Wilmer ha pedido al obispo auxiliar von Gartz que continúe en su cargo como decano de la catedral y asesor de las órdenes hasta que se nombre un sucesor. También celebrará con los jóvenes las confirmaciones previstas para este año en varias parroquias de la diócesis de Hildesheim. Aún no se sabe quién sucederá a von Gartz en el cargo de obispo auxiliar. Heinz Günther von Gartz es obispo auxiliar en la diócesis de Hildesheim desde 2011 y desde hace muchos años ocupa cargos de responsabilidad en la diócesis. Entre 2015 y 2019 fue vicario general. De 2006 a 2014 fue jefe del Departamento Principal de Recursos Humanos y Pastoral. En su segundo día en Singapur, el Papa Francisco hizo un llamamiento a que las tecnologías digitales y el uso de la inteligencia artificial, IA, sirvan para acercarnos unos a otros y no para aislarnos de manera peligrosa en una realidad ficticia e intangible. El Papa Francisco llegó sobre las 9:06 de la mañana de este 12 de septiembre a la sede del Parlamento de Singapur, donde fue recibido por el presidente del país, Tharman Shanmugaratnam. Tras los saludos protocolares con diversas autoridades, el Santo Padre firmó el libro de honor, dejando como mensaje, como la estrella que guió a los Reyes Magos, que la luz de la sabiduría guíe siempre a Singapur en la construcción de una sociedad unida capaz de transmitir esperanza. Concluida la ceremonia de bienvenida, sostuvo encuentros con el presidente de Singapur y también con el primer ministro del país, Lawrence Wong Chun Sai. En ambas reuniones los acompañaron delegaciones locales y del Vaticano. El Santo Padre se dirigió luego al Teatro del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Singapur, a donde llegó pasadas las 10:30 de la mañana para sostener un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el país. Singapur ha sido el último país que el Papa Francisco ha visitado en este viaje por Asia y Oceanía, que ha durado 11 días, siendo así el viaje apostólico más largo de su pontificado. El día 11 de septiembre aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur y se trasladó hasta la Nunciatura en su coche oficial. Después de descansar unas horas, a las 18:15 se reunió en privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Centro de Retiros San Francisco Javier. Durante su estancia en Singapur,
Singapur, el Papa Francisco se encontró el jueves 12 con el presidente de la República, Tharman Shanmugaratnam, y el primer ministro, Lawrence Wong, así como con miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En su último día en Singapur, el viernes 13 de septiembre, Francisco visitó a un grupo de ancianos y enfermos. Finalmente, despegó del aeropuerto de Singapur hacia Roma a las 11:50 de la mañana del 13 de septiembre, en un vuelo que duró alrededor de 6 horas, aterrizando en el aeropuerto de Fiumicino a las 6:25 de la tarde. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.